Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que su palabra penetre en nuestro corazón. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad. Señor, te damos gracias porque tú eres el que nos da ese privilegio de poder venir a tu casa, de poder tener, Señor, ese derecho de venir y buscar tu presencia, escuchar tu palabra, Señor, y adorarte, Padre, porque esto es hermoso, Señor, cuando nos metemos a tu presencia y cuando sentimos, Señor, que tú estás cerca de nosotros. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu palabra nos la des, Padre, esta mañana, y que podamos, Señor, estar atentos, que podamos, Padre, que nos ayude, Señor, a estar atentos a escucharla. Señor, que nos dé sabiduría para entenderla, que nos dé sabiduría, Señor, para darla. Te damos gracias porque tú eres fiel, tú te mantienes fiel, Señor. Tú eres bueno, Padre, todo el tiempo. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a aplaudirle al Señor bien fuerte, porque Él es el único que merece nuestra adoración y nuestras ofrendas de aplausos. Vamos a adorarle con aplausos al Señor de señores y al Rey de reyes. Vamos a entrar a nuestro tema, hermanos. El tema de hoy se llama ¿en quién te apoyas en medio de la crisis? Todos nosotros pasamos crisis. Normalmente nos acostumbramos a vivir en una vida, porque el Señor mismo nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción y pues desafortunado o afortunadamente todo el tiempo estamos pasando crisis, pero hay dos cosas que nosotros podemos hacer en medio de esas crisis. Una es apoyarnos en Dios y la otra es apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Y hoy vamos a ver este tema. Es una pregunta en sí, porque muchos de nosotros pues a veces no sabemos ni en quién estamos confiando. Entonces hoy vamos a ver cuán bueno y cuán precioso es apoyarnos de la mano de Dios. Y para esto vamos a ir al segundo libro de Crónicas. Ahí nos vamos a quedar por un rato en el libro de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 14, del versículo 1 hasta el versículo 15, vamos a ver esta mañana. Ahí tiene un título en ese capítulo que dice Reinado de Asa. Fue un rey que gobernó durante algunos años en Judá. En ese tiempo el reino estaba dividido, el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces el rey Asa gobierna en Judá durante pues algunos años, y empieza en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: durmió Abías con sus padres. Abías era el padre del rey Asa, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Hubo calma en ese reino durante ese tiempo, 10 años dice. El rey Asa gobernó por más años, pero durante 10 años el país tuvo paz, en el país hubo tranquilidad, no hubo guerras, no hubo muchos problemas que destacar durante ese tiempo, durante 10 años. Dice que el rey Asa en el versículo 2 hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Muchas veces nosotros tenemos que mantener esa bondad que nosotros tenemos para con Dios. A veces somos justos, somos buenos, nos portamos bien y hacemos lo bueno delante de Dios, pero eso tiene que ser una vida constante. Tenemos que tener una constancia, tenemos que permanecer durante toda la vida haciendo eso. El rey Asa dice que estaba haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos
quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Todo esto pues sabemos que es malo porque está escrito en Éxodo 20, ¿verdad? Todos sabemos de Éxodo 20, dice: no te harás ninguna semejanza de lo que está, ninguna imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, dice, ni te inclinarás a ellas. Y el rey Asa sabía todo esto. Entonces hace lo bueno, quita todo eso que los reyes anteriores estuvieron haciendo. Entonces el rey Asa, cuando ocupa el lugar de su padre, que su padre también dice que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, le hereda el reino a Asa. Y no solamente esto, sino que dice que mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. El rey Asa empieza haciendo lo bueno, quita los lugares altos, destruye las imágenes, empieza a hacer muchas cosas. Y aparte de todo esto, le dice al pueblo, al reino de Judá: ¿saben qué? Ustedes también tienen que hacer lo mismo. Tienen que buscar a Dios durante su vida. Y eso es lo que el Señor nos manda en toda la palabra de Dios. Eso es lo que nos manda. No te olvides de su ley, busca a Jehová de día y de noche, búscalo en oración, clama a Él. Constantemente nos dice eso, y el rey le dice a su pueblo lo que tenía que hacer por medio de la palabra. Dice que en el versículo 5: quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Cuando nosotros hacemos a un lado todo lo que obstruye la presencia de Dios, en este caso era la adoración a otros dioses, cultos extraños, adoración de imágenes, todo eso. Dice que él mandó al pueblo quitar todo eso, y durante todo ese tiempo dice que Dios les dio paz. Cuando nosotros hacemos a un lado las cosas que obstruyen buscar a Dios, Él nos da paz. Nosotros muchas veces buscamos el dinero, buscamos el bienestar económico, ¿no? Principalmente. Buscamos la salud, pero hay algo que nos va a dar todo eso, y es la paz. Cuando nosotros tenemos paz, podemos pensar bien, podemos analizar bien, podemos trabajar bien. Y eso pues nos va a dar salud, nos va a dar una buena familia, nos va a dar unos buenos hijos, un buen matrimonio, pero es la paz. Y dice que aquí el reino de Judá, el pueblo de Judá, tuvo paz durante todo ese tiempo, porque buscaron a Jehová y Jehová les dio paz. Entonces, si nosotros queremos tener paz, tenemos que buscar a Jehová, al creador del cielo y de la tierra, a Dios. Él es el único que tiene la capacidad para darnos paz. No nos lo va a dar el trabajo, ni el dinero, ni una buena familia, ni unos buenos hijos, eso no nos va a dar paz. Nos va a dar paz el Señor, porque el Señor es el que va a añadir todos estos bienestares a nuestra vida. Versículo 6: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová había dado paz. Vemos cuántas veces Dios repite, o aquí el escritor repite cómo Dios les había dado paz. Y no solamente eso, dice que también les dio prosperidad, porque dice que edificó ciudades fortificadas. Si durante todo ese tiempo lo hubieran estado atacando, hubiera tenido guerra, esto no hubiera sido posible. Sin embargo, Dios le da paz, y Él, con la paz que tenía, se da el tiempo de edificar ciudades fortificadas. Se preparó durante todo este tiempo que tuvo paz. Aprovechó bien el tiempo. Cuando nosotros tenemos paz, tenemos que aprovechar el tiempo para prepararnos, que fue lo que hizo el rey Asa durante todo este tiempo. Cuando nosotros tenemos paz, tenemos prosperidad. La paz y la prosperidad van muy unidas. Si nosotros queremos ser prósperos, tenemos que buscar la paz. Pero para tener paz, tenemos que buscar a Dios. No hay otra manera de que nosotros podamos tener paz. Entonces, vamos a estar aprendiendo de la vida del rey Asa. Como aquí vemos que Dios estaba siendo muy bueno con él, pero la clave de todo esto era que él había buscado a Dios.
Si nosotros queremos tener todo esto que en esta parte, en estos versículos tenía el rey Asa, tenemos que buscar a Dios de la misma manera como lo hizo él. Versículo 7, dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Sabemos cómo la paz que tenían les ayudaba para que ellos pudieran prepararse, pudieran construir, dice que hicieron sus muros, que unas ciudades amuralladas, me imagino, ¿no? Con torres, con puertas fuertes, porque pues no había nada fuera de eso que les preocupara. Estaban tranquilos. Cuando nosotros estamos tranquilos, tenemos esa capacidad de pensar bien las cosas. Si nosotros no tenemos problemas de salud, hay más posibilidades de ahorrar. Si nosotros no tenemos problemas familiares, deudas, cosas como esas, tenemos más probabilidades o más posibilidades de ahorrar y de prepararnos para cuando venga alguna situación difícil. Y el rey Asa aquí aprovecha todo este tiempo, se prepara, dice, con torres, con muros, pero él reconocía que todo esto lo podía hacer porque había buscado a Dios y porque Dios le había dado paz. O sea, es otro de los versículos que nos habla que Dios les había dado paz. Dijo él, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados, dice. O sea, habla de la prosperidad que tenía el reino durante todo ese tiempo que había tenido paz. Entonces nosotros pues buscamos todo eso. Entonces, ¿qué es lo principal que tenemos que hacer? Buscar al Dios que nos puede dar paz. No podemos buscar la paz en otro lugar si no lo buscamos en quien verdaderamente la da. Entonces nosotros nos tenemos que apoyar en Dios. El tema es ese: ¿en quién te estás apoyando en medio de la crisis? ¿En quién te apoyas? De nosotros depende qué tan rápido podemos pasar una crisis o un problema. Tuvo también Asa, en el versículo 8, tuvo también Asa ejércitos que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. También preparó a su ejército durante todo ese tiempo, porque era una etapa donde durante todos los reinados que habían estado, habían tenido guerras. Entonces me imagino que hasta raro se les hacía aquí al pueblo de Judá que no habían tenido guerra durante todo ese tiempo. Entonces dijeron, pues como no tenemos guerra, pues vamos a prepararnos, vamos a preparar al ejército, vamos a preparar nuestra ciudad, porque en cualquier momento puede haber una situación difícil. Y de la misma manera estamos nosotros, porque vivimos en un mundo donde estamos rodeados de problemas y vamos a tener tiempos de paz, pero también vamos a tener tiempos con problemas, con dificultades, porque el Señor mismo nos lo dijo. No es porque muchos van a decir ahorita, no, es que ya lo está declarando. No, el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Él ya venció al mundo. Vamos a tener problemas, pero tenemos que confiar en el Señor, tenemos que apoyarnos en el Señor. Entonces aquí el reino de Judá, el rey Asa principalmente, sabía que en cualquier momento podrían tener un problema grave, y él durante todo este tiempo se prepara y tiene un número, menciona números. ¿Por qué? Para que nosotros nos demos cuenta de cuán grande es el poder de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Dice aquí que el rey de Judá tenía 300,000 hombres en su ejército, y Benjamín tenía 280,000.
Es decir, uniendo estos dos ejércitos, Judá y Benjamín, porque eran de un mismo reino, eran en total 580,000 hombres. 580,000 hombres que iban a luchar más adelante. Luego en el versículo 9 viene el problema que el rey Asa pues ya sabía que en cualquier momento se iba a presentar. Dice que salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres. La cantidad que mencionaba ahorita es para darnos una idea de cuántos hombres venían en contra de él. Casi le doblaban en número. De 580,000 a 1,000,000 que traía el enemigo. Y dice que viene este rey Sera, de un etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Los 300 carros, pues no lo menciona que tuviera el rey Asa. ¿Por qué? Porque seguramente era un ejército que sí estaba preparado, pero que tal vez no tenía como que el nivel de tecnología que tenía en ese momento el otro rey, el enemigo. Dice que venía con 300 carros y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Aquí en el versículo 9 es donde ya empieza el problema más grave, un problema que tarde o temprano se venía a venir. Pero el rey Asa estaba preparado, no tenía la cantidad de hombres que tenía el otro rey, pero sí era un rey que se preparó. Entonces nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es prepararnos cuando estamos en paz. Es prepararnos, es mayormente con la palabra en estos tiempos, porque en estos tiempos sabemos que los ataques más grandes que vienen contra nosotros, pues son espirituales. Versículo 11, aquí vemos lo que el rey Asa hizo, y es algo que nosotros tenemos que hacer durante los tiempos de crisis, durante los tiempos de problemas, durante los tiempos de dificultad, donde hay cuando tenemos problemas con los hijos, con el matrimonio, en lo económico, porque surgen muchos problemas. Aquí el rey Asa tenía un problema de guerra, pero aquí el rey Asa hace lo correcto delante de Dios, como ya lo venía haciendo. En el versículo 11, dice: y clamó Asa a Jehová su Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para enfrentar un problema es clamar a Dios. El rey Asa clamó a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Otra de las cosas que el rey Asa tenía era que sabía orar. Entonces nosotros también tenemos que aprender a orar. Es importante que aprendamos a hablarle a Dios. La oración es una plática con Dios, pero nosotros tenemos que saber cómo hablarle a Dios. Tenemos que ser específicos al momento de hablar con Dios. El rey Asa fue específico, clamó a Dios recordando lo que Dios era. Nosotros también tenemos que saber lo que Dios es en nuestra vida, lo que Dios representa en nuestra vida, lo poderoso que es Dios. Tenemos que saber, y esto lo vamos a saber a través de su palabra. No hay otra manera de saber las cualidades que Dios tiene, sino a través de su palabra. Entonces el rey Asa clamó a Jehová su Dios y recordó eso. Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Aquí es donde está la palabra de la pregunta que hice al inicio. Porque en ti nos apoyamos. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarnos en aquel que tiene la capacidad para darnos la ayuda. No con alguien que no tiene la capacidad. Entonces él va con el experto en guerras, con el que sabía lo que tenía que hacer en ese momento, que era Jehová de los ejércitos.
Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarnos en Jehová de los ejércitos. En medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la lucha, tenemos que aprender a orar y a clamar a Dios. Cuando cuando nosotros nos apoyamos en Dios, que fue lo que hizo el rey Asa, Dios toma la situación que nosotros estamos pasando como si fuera suya. El rey Asa tenía un problema, y en el momento que él va y le dice a Dios: Señor, tú tienes el poder para darle la victoria a aquel que no tiene fuerzas como al que es poderoso. En ese momento Dios dice: no te preocupes, yo voy a tomar este problema y yo lo voy a enfrentar por ti, yo lo voy a luchar por ti. Entonces, si nosotros queremos ayuda, tenemos que ir a Él. En el versículo 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Esta fue la respuesta que Dios le había dado por haberse apoyado en él. 1 millón de hombres, el doble en números. Y aquí dice que Dios los deshizo. No solamente los ahuyentó, sino dice que los deshizo. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Otra de las cosas que Dios hace cuando nosotros entregamos este problema es que Dios pelea la batalla, y luego todo lo que hay en medio de esa lucha, en medio de esa prueba, en medio de esa batalla, Dios lo usa para bendecirte a ti, para darte crecimiento. Si nosotros queremos crecer espiritualmente hablando, queremos crecer, queremos ir a otros niveles, tenemos que aprender a confiar en Dios, porque Dios va a darnos la victoria en ese problema. Y eso que parecía un problema en un momento, Dios lo va a usar para bendecirnos después. ¿Por qué? Porque aprendimos muchas cosas en medio de esa situación. Nosotros seremos bendecidos una vez que pasemos un problema, pero tenemos que hacer lo que hizo el rey Asa aquí: confiar en el Señor. Entonces, o queremos esto o queremos lo que sigue. Y lo que sigue está en el capítulo 16. En el capítulo 16 sigue la historia del rey Asa. Pero ahora el rey Asa, igual tiene un título ahí que dice: alianza de Asa con Ben-Hadad. Ben-Hadad era el rey de Siria. Anteriormente, si nosotros vamos a la Biblia, anteriormente el rey de Siria ya había tenido pues muchas guerras y problemas con el rey de Israel y con el rey de Judá. En este momento Ben-Hadad era el rey de Siria, pero tenía una alianza con el rey Baasa, que era el rey de Israel en ese momento. Al principio les dije que habían dos reinos. En ese momento estaban divididos el rey de Israel y el rey de Judá. Bueno, el rey de Israel también tenía problemas con el rey de Judá, que era el rey Asa. Y había una alianza entre Ben-Hadad, el rey de Siria, y Baasa, rey de Israel. No Asa, Baasa. Y aquí empieza. Dice que habían pasado ya 36 años del reinado de Asa. Dice que 10 años tuvo paz. Al principio veíamos eso. Y luego viene este problema y sale victorioso porque se había apoyado en Dios. Pero en el año 36 del reinado de Asa, empieza desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a ver. Dice que en el
año 36 del reinado de Asa, el mismo rey que estuvimos viendo, el mismo rey que tuvo la victoria, el mismo rey que se apoyó en Dios, el mismo rey que instó al pueblo a buscar a Dios, el mismo rey que quitó los lugares altos, que destruyó imágenes, que hizo lo bueno delante de Dios. El mismo rey ahora hace una alianza con otro rey. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Ahora viene este rey a hacerle guerra al rey Asa. Otra guerra más. Mismo problema, guerra. Versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. No sacó su dinero, por lo menos hubiera sacado de su bolsa, ¿no? No, él dice que tomó de la plata y el oro de la casa de Jehová y de la casa real. Y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, y le dijo: haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Mismo problema anterior, pero no la misma decisión. Fue una guerra al principio, ahora también es una guerra. Al principio él va y le pide ayuda a Dios y Dios le responde de una manera milagrosa. Ahora ya no va a Dios, sino va y le pide ayuda a un hombre, a un rey de la tierra, no al rey de reyes, sino al rey de la tierra. Y no solamente se lo pide como un favor, dice que le compró la ayuda al rey, a Ben-Hadad. Olvidó que en algún momento Dios ya le había ayudado. Por eso es importante que nosotros, cuando estemos pasando un problema, una situación difícil, recordemos las veces en que Dios nos ha ayudado. ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado? Si yo diría ahorita que Dios nunca me ha ayudado, soy un mentiroso. Dios me ha ayudado en un montón de situaciones difíciles que he pasado. Y si viniera otra situación difícil, lo más correcto que yo tengo que hacer es recordar cuántas veces Dios ya me sacó de una situación difícil. Y si ya lo hizo anteriormente, lo va a volver a hacer. Pero al rey Asa desafortunadamente se le olvidó y le dijo: haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Aparentemente sí hubo una solución, ¿verdad?, al problema. Sí, porque dice que tomaron ciudades y luego en el 5 dice que oyendo esto Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Se fue, huyó. Vámonos porque vienen contra nosotros. Aparentemente hay una solución. Muchas veces nos pasa así. Aquí eso era lo que parecía. Dice que ya el rey Baasa dejó de edificar y se fue. Abandonó su obra. Dice que entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. Aparentemente sigue la bendición. No, igual abandonó este rey muchas cosas que ya tenía ahí casi amontonado para construir, y el rey pues dice: pues vámonos, vamos a llevarnos esto y vamos a usarlo para nosotros. No, pues, suena bien. Pero ojo en el versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado
en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Era un problema más grave ahora. El rey Asa tenía un ejército, era un reino, y Ben-Hadad tenía una alianza con el rey de Israel. Dios aquí le hubiera entregado al 2 por 1. Dos reinos que estaban unidos, el rey Asa fácilmente los hubiera destruido si le hubiera pedido la ayuda a Dios. Pero como no lo hizo, no solamente no destruyó a Ben-Hadad porque hizo alianza con ellos, sino que también se le escapó el rey de Israel. Se le escapó el rey de Israel y se le escapó el rey de Siria, por cuanto no se apoyó en Jehová su Dios. Si nosotros queremos solucionar un problema bien, de la manera correcta, tenemos que ir a aquel que lo sabe hacer de la manera correcta, que es Dios. Dice en el 8, los etíopes y los libios, Dios le recuerda aquí. El profeta de Dios le recuerda lo que ya había pasado, lo que les decía al principio, que tenemos que recordar cuántas veces Dios nos ha ayudado. Aquí dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él lo entregó en tus manos. Le recuerda la guerra anterior. El profeta le recuerda todo esto al rey Asa. Verso 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y dice, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Nosotros tenemos dos opciones. Queremos que el problema se solucione, pero buscamos la ayuda en el lugar incorrecto. Y cuando eso pasa, no solamente no se soluciona el problema, sino que vienen más problemas en nuestra vida a partir de eso. Cuando nosotros no pedimos la ayuda de Dios, no obtendremos la victoria. Y aparte de todo eso, van a venir más problemas. Y nunca vamos a salir de ese lugar porque no confiamos en Dios. Dios tiene la capacidad para resolver un problema desde la raíz, eliminar totalmente el problema. Porque el rey Asa nunca salió del problema. Se metió en un problema por no apoyarse en Dios. Había hecho lo correcto en un principio, se había apoyado en Dios, Dios le dio la victoria, humilló al ejército enemigo, pero aquí ya no sucedió nada de eso porque buscó la ayuda en un hombre. Nosotros no debemos buscar la ayuda en un hombre. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la ayuda de Dios. El mejor aliado que nosotros podemos tener en medio de una situación difícil no es Ben-Hadad, es Jehová de los ejércitos. Él es la mejor ayuda y el mejor aliado que nosotros podemos tener en una situación difícil. No un Ben-Hadad, no el rey de Siria, no, Jehová de los ejércitos. Y el rey Asa en el versículo 10 dice que todavía, se enoja contra el vidente, como si el vidente tuviera el problema, ¿no? Vienen y te exhortan porque cometiste un error. ¿Y qué hacemos? Pues nos enojamos. El rey Asa hizo esto. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Se desquitó con gente que no tenía la culpa, porque el error que cometió le trajo enojo, le trajo ira, le trajo impotencia, porque él se dio cuenta quizá que pudo haber solucionado el problema de una manera diferente, pero se equivocó.
Y aquí ya era tarde para solucionar el problema que había pasado, pero sí podía solucionar los problemas que venían más adelante. Entonces nosotros, si ya cometimos un error, lo mejor que debemos hacer es ahora acercarnos a Dios, venir a Dios, pedir perdón por el error que cometimos. Asa no lo hizo. El rey Asa se enojó contra el vidente. Y en el versículo 12, ojo lo que pasa. En el año 39, 3 años después nada más, no pasaron muchos. Esto inició en el año 36 y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, en otra versión dice que en una enfermedad grave, dice que fue muy grave esta enfermedad. Dice que, porque aquí al principio dice que enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Vuelve a cometer otro error. ¿Los médicos son malos? No. Jesús tenía un médico dentro de su gente muy cercana. Lucas era un médico. No son malos los médicos. El detalle es que no buscó primero a Dios, sino que buscó a los médicos. O sea que así nos puede pasar a nosotros. Nos podemos llevar mucho tiempo buscando ayuda en uno y en otro y no vamos a encontrar una salida. Al contrario, la muerte. El rey Asa lo que encontró fue la muerte. Nosotros tenemos que decidir bien en el momento de pasar la prueba, y para poder decidir tenemos que estar preparados con la palabra. La ayuda de Dios es la más importante que nosotros podemos tener. Por eso el tema se llama: ¿tú en quién te estás apoyando en medio de la crisis? ¿En quién te apoyas? ¿En Jehová de los ejércitos, que tiene la capacidad para humillar a 1,000,000 de hombres? ¿O en Ben-Hadad, que sí te ayudó en el momento y te sacó de un apuro, pero el problema no se acabó ahí, vino a ser más y más grave? En el Salmo 121, versículos 1 y versículos 2, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tiene una pregunta. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el creador. Esto es lo que debemos hacer en medio de la crisis: alzar los ojos, levantar los ojos y preguntarnos: ¿de dónde viene mi ayuda? Y la respuesta en el versículo 2: mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Esa es nuestra ayuda. Eso es lo que nosotros debemos de esperar en medio de la crisis, en medio del problema. ¿Tienes un problema? ¿Cuál es? ¿Tu hijo? ¿Tu matrimonio? ¿Economía? ¿Salud? Este es un buen momento para que nosotros alcemos nuestros ojos y pidamos la ayuda correcta. Nos apoyemos en aquel que tiene la capacidad para sacarnos del problema. Aquí el rey Asa hace primero lo correcto, pero después comete un error y ya no pudo salir de ese error por haberse apoyado en quien nunca debió apoyarse. Dios le hubiera dado la victoria sobre el rey de Siria, sobre el rey de Israel y sobre todos los enemigos que vinieran más adelante, pero se equivocó. Y nosotros muchas veces nos equivocamos y nunca vamos a salir del problema si no buscamos la ayuda que nosotros debemos buscar. Entonces nosotros debemos recordar las victorias que Dios nos ha dado anteriormente. Este es un momento para que nosotros recordemos cuántas veces Dios ya nos sacó de un problema grave, de un problema similar al que estamos pasando. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque has sido misericordioso para con nosotros, Señor, y hemos visto tu mano poderosa en cada situación que hemos pasado. Por eso estamos aquí, Señor, porque tú nos has librado de la muerte, nos has librado de los enemigos, de los problemas difíciles que hemos tenido, Padre, en el pasado, Señor.
te damos gracias y te pedimos, Padre, que nos ayudes a recordar, Señor, esos momentos en el que tú viniste y nos tomaste con tu mano derecha y nos rescataste del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, Señor. Yo te pido, Padre, hoy, esta tarde, por cada uno de mis hermanos, Padre, para que tú les ayudes a tomar la decisión correcta en medio de la crisis, Señor. Que la opción, Señor, que nosotros escojamos sea tu apoyo, Padre, tu ayuda, Señor. La ayuda de Jehová de los ejércitos, del único que tiene el poder para desbaratar ejércitos completos y más numerosos, Señor, que el nuestro. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Padre, que nunca nos dejes, Señor, que tú ayudes a mis hermanos, Señor, a cada uno, Señor. Si alguno está pasando un problema grave en estos momentos, Padre, yo te pido que tú tomes ese problema, Señor. Yo te pido, Señor, que tú tomes el problema de mi hermano como si fuera tuyo, Padre, y tú enfrentes, Señor, esa situación y le des la victoria a mi hermano, Padre, que hoy está pasando por una situación difícil. Y a ti, hermano, si estás pasando una situación en estos momentos, levanta tus manos, levanta tus ojos al cielo y dile al Señor que Él es tu ayuda, que Él es tu apoyo, que Él es el único aliado que nosotros podemos tener y que nos puede dar la victoria en medio de la situación difícil. Padre, en el nombre de Jesús entregamos todo problema, Señor, que hoy en el mundo está sucediendo, Padre. Oramos para que tú guardes a tu iglesia, que tú cuides, Señor, a cada uno de los que hoy hemos venido, Padre, a esta casa, y a cada uno de los que hemos confiado en ti, Señor. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia vaya, Señor, sobre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.